Hermanos, hermanas, buenas noches. Vamos a tener una meditación en la palabra del Señor en esta noche. Voy a ser breve, pero quiero compartir con vosotros unos aspectos esenciales porque muchos de nosotros, los cristianos, siempre tenemos que buscar la sabiduría. Pero la sabiduría de Dios, la sabiduría que procede de lo alto, porque algunas veces la sabiduría humana, queramos o no, nos influye y nos lleva por caminos que son distintos a los caminos de la voluntad del Señor. Y a veces ocurre que tomamos malas decisiones, que tomamos malos caminos, que no acertamos en lo que queremos, que pensamos que el Señor no está ayudándonos y muchas de esas cosas más. Ahora, nuestro esfuerzo tiene que llegar siempre enfocado a la sabiduría de Dios, no a nuestra propia opinión. Mirad lo que dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 16. Dice, vamos a leerlo entero: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí vemos cómo Pablo acierta de lleno en la actitud humana, que queremos ser sabios en nuestra propia opinión, que queremos llevar siempre la razón, que queremos que lo que nosotros decimos vaya a todos sitios y que nadie nos replique, porque nosotros somos sabios, pero en nuestra propia opinión. Así que, siguiendo con este pensamiento, ¿cuántas veces, siguiendo nuestra propia opinión, nos metemos en auténticos berenjenales? Ahora, ¿cuáles son las pautas realmente para adquirir sabiduría de Dios? Mirad, lo primero de todo, lo primero y lo fundamental es saber más de nuestro Señor Jesucristo cada día. Más de todo lo que Él nos ha dicho. Y nos vamos ahora a la carta primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2. Corintios 2, 1 y 2. Dice Pablo a los Corintios, en esta primera carta: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo podía haber argumentado aquí muchas más cosas. Pablo era un orador, era una persona que sabía predicar en público, era una persona que tenía unos recursos de homilética, unos recursos de oratoria, que cualquiera podía ser convencido por su, como diríamos normalmente, por su pico de oro. Así lo diríamos de forma familiar. Pues Pablo dice, no vengo aquí con filosofía humana, no vengo aquí con excelencia de palabras, no voy a soltaros aquí un sermón que os vaya a quedar boquiabiertos. No, dice, vengo aquí propuesto solamente a no saber de otra cosa, sino de la excelencia de nuestro Señor Jesucristo y a este crucificado. La mentalidad griega, donde estaba Corinto, dentro de esa mentalidad, era de discutir la cosa, era de argumentar la cosa, de filosofar, por medio de ciertos argumentos y ciertas premisas llegar a conclusiones. Y Pablo dice, yo no vengo aquí con sabiduría humana ni con excelencia de palabras para convencer a nadie, yo vengo solamente con lo que me he propuesto, que es hablar de vosotros, de Jesucristo y de este crucificado. No está diciendo que no tuviera sabiduría, él tenía sabiduría humanamente hablando, pero quería dejar esa sabiduría aparte para hablar solamente de la excelencia de los méritos de nuestro Señor Jesucristo y de su obra redentora. Fijaros que las palabras clave aquí es que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, cosa alguna. Y quería solamente centrarse en la sabiduría de Dios. Ahora, cuando dice estas cosas, estaba poniendo en práctica y estaba dejando bien claro, de manifiesto, que él no quería echar mano a su conocimiento humano, que podría haberlo hecho. Sin embargo, quería echar mano a la cruz de Cristo
Y no saber de otra cosa, no discutir de otra cosa, no argumentar ni lucubrar de otras cosas, de filosofía, de la mitología griega, de poesía, hablar solamente de Jesucristo como Hijo de Dios y como único y suficiente Salvador de los creyentes. Querer saber de Cristo es querer indagar más en las cosas de Cristo y dejarnos algunas veces a un lado tanta filosofía y tantas cosas como hoy en día están llegando por todos los sitios. Había antiguamente un himno que también se canta todavía en algunas iglesias que decía: hermanos, al que predicaba sobre todo se les decía: hermano, dinos hoy algo de Jesús. Yo me acuerdo en Baños cuando había reunión que venían los hermanos de Linares a predicar a un grupo de personas, la mayoría ancianas, que había en Baños del Encino, nosotros éramos pequeñitos, y se cantaba este himno, porque esas mujeres, entre las que estaban mi abuela, mi madre, algunas tías mías, también nosotros los primos, que siendo pequeñitos, y ellas cantaban algunas veces este himno: hermanos, dinos hoy algo de Jesús, porque estaban deseando, dentro de su escasez de medios de aquellos tiempos, que vinieran hermanos que conocían la Escritura a hablarles de Jesús, a leerles cosas de Jesús. Hermanos, dinos hoy algo de Jesús. Así que la clave primera para la sabiduría es saber de Cristo. Y tenemos que aprender muchas cosas de nuestro Señor. Tenemos que aprender cosas que a veces nos parecen básicas, pero que es conveniente que en todas nuestras reuniones se hable de Cristo, de alguna faceta de Cristo, de sus milagros, de sus parábolas, de sus prodigios, de sus enseñanzas. Todo entra dentro del conocer a Cristo cada día más, porque esa será la clave para que nosotros vayamos obteniendo sabiduría, pero sabiduría de Dios. Nos gusta aprender muchas cosas y sin duda pues no es tan mal los conocimientos. Tenemos que el creyente que tenga tiempo y que pueda y que tenga posibilidades debe leer, debe formarse en conocimientos y sabidurías comunes, útiles para llevar a cabo en nuestra vida diaria, en nuestra formación. Pero cuando se trata de la sabiduría espiritual, es no conocer otra cosa alguna sino a Jesucristo. Esto es, hermanos, la sabiduría de Dios. Es la clase de sabiduría que el cristiano necesita. Mirad, vámonos al libro de Isaías, capítulo 29, que habla también de algo de esto. Hace ya más de 700 años antes de Cristo, 700 y 2000 que llevamos, pues serían 2700 años hace que se escribe esta porción que vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 29. Isaías 29, el versículo 14. 29, 14. Dice así: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Mirad cómo esta profecía hablan de lo que está pasando también hoy. Hoy la sabiduría de los sabios está siendo anulada porque este virus está volviendo loco a un montón de sabios, a un montón de científicos, a personas que humanamente tienen muchos conocimientos y muy profundos en la materia. Sin embargo, esto los está dislocando porque por encima de todas las cosas está Dios. Y aquí dice: por tanto, perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. El mismo Jesús lo dice cuando revela el Evangelio, nos dice que hay cosas que los sabios y los entendidos no van a entender. Sin embargo, los niños lo entienden, los humildes lo entienden, porque la sabiduría humana es algo distinto a lo que es la sabiduría divina. Nosotros, la vida de Jesús tiene que ser para nosotros nuestra clave de referencia. Volvemos a primera carta a los Corintios, que teníamos antes, primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 19. Dice así:
Pues está escrito, aquí está citando Pablo a lo que dice el profeta Isaías, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Pregunta en el versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cuántas disputas hay hoy en día? Y todo el mundo quiere llevar razón. Tú ves una tertulia, ves un coloquio, ves un debate, y todos, ahí están los expertos, los entendidos en una materia, que yo no hablo mal de ellos, sino que digo que a veces todos quieren llevar razón. En la política pasa igual, en el terreno de la medicina pasa ir de lo mismo, y así sucesivamente, y todos quieren llevar razón. Nosotros tenemos que aprovechar el tiempo y saber de Cristo. Muchos conocemos la vida de Cristo desde que éramos muy pequeños, aún sin ser creyentes. Muchas personas hoy en día conocen la vida de Jesús, aún sin ser creyentes. Pero nosotros, hermanos, tenemos que buscar la sabiduría de arriba, porque sabemos que la sabiduría humana, por muy avanzada que esté, por mucho que avance la ciencia, la tecnología, todas estas cosas nunca se comparará con la sabiduría de Dios. Así que, hermanos, digamos siempre cuando oímos a alguien predicar, hermano, dinos hoy algo de Jesús. Hermano, queremos aprender de Jesús. Hermanos, queremos todos juntos estudiar la persona de Jesús, porque eso nos va a dar sabiduría humana. Y cuando tenemos sabiduría, nos va a dar sabiduría divina. Y cuando tenemos la sabiduría divina, tomaremos decisiones correctas. Nos pondremos en el lugar de Cristo a la hora de afrontar una decisión. Estudiaremos su reacción, estudiaremos su enseñanza y nos confortaremos cuando hayamos visto su mano poderosa guiándonos en todo momento. Aprender de Cristo. Querer saber de Cristo cada día más. Otro segundo punto podría ser observar también la enseñanza del Espíritu Santo. Vamos a seguir aquí en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 4 y 5. Gracias, dice así la palabra. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y aquí ciencia significa sabiduría, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice esos versículos que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 4, capítulo 1, el 4 y el 5. En toda ciencia, nos dice. ¿Qué es eso de toda ciencia? ¿Qué es la demostración o el testimonio acerca de Cristo? Pues únicamente la sabiduría de Dios. Hay otra traducción que dice, cuando Pablo se refiere a los corintios, diciendo, no vengo aquí con elocuencia ni con palabras, dice que, esta versión la voy a leer, la versión del Nuevo Mundo, dice, y mi mensaje y mi predicación serán sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Es decir, nosotros tenemos que confiar en el poder del Espíritu Santo, como dice aquí la palabra, enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. El Espíritu de Dios entre nosotros. Es la demostración de que el Espíritu actúa en nuestra vida y que nosotros tenemos que aprender también de ese Espíritu que nos va llevando hacia adelante y que nos va dando pues las pautas que tenemos que seguir en nuestra vida diaria. Sabéis que hasta en la creatividad, fijaros qué cosa, vamos a irnos al libro del Éxodo, capítulo 31, Éxodo 31,
En el Éxodo 31 vamos a leer los capítulos del 1 al 11. Y a todos os va a sonar esto y es un descubrimiento tal vez para muchos, pero es algo tan importante como cuando Dios encarga a unas personas en concreto la fabricación o la construcción, podemos llamarla, del tabernáculo. Éxodo 31, estamos en el capítulo 31, versículo del 1 al 11, y dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Es decir, lo ha llamado, el Señor lo ha llamado. Y yo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce, y en artificio de piedras para encascarlas, y en el artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Claro, el Espíritu también en la parte práctica de la vida, cómo nos llena también para hacer las cosas según la voluntad de Dios. Yo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Es decir, este hombre que leemos aquí en Bezaleel, este sabía hacer de todo. Sabía hacer de carpintería, de madera, de labores, de artificio, de oro, de joyería. Este sabía de todo, este hombre. Pero además, dice el versículo 6, he puesto también con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todos sabios de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. He puesto sabiduría. ¿Quién es el que da la sabiduría? Santiago lo dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero siguiendo estos requisitos. Primero, queriendo conocer más a Jesús. Segundo, dejándonos guiar por su Espíritu Santo, que Él es el que lo llena todo. ¿Y sabéis lo que le encargó a estas personas? Pues nada más y nada menos que la edificación o la construcción del tabernáculo de reunión, para que albergara el arca del testimonio, el propiciatorio y todos los utensilios que tenían que estar en el tabernáculo. Y todo eso, ese diseño, se lo encarga el Señor a dos hombres. Y eran dos hombres dotados de todas estas cosas. Pero quiero que notemos aquí una cosa, que el que da las órdenes de Dios. Ellos podrían haber dicho, no, Señor, yo creo que es mejor que en vez de hacer la cortina o la lámpara tal o el candelabro, hacerlo de esta manera, pues podríamos hacerlo de otra tal. Ellos siguieron absolutamente las instrucciones que Dios les dio para la edificación de aquel tabernáculo de reunión. Y Pablo en Corintios está diciendo, la sabiduría la da Dios en todos los aspectos de la vida espiritual, incluso la vida material, como aquí vemos, la da Dios. No intentes ser sabio en tu propia opinión. Y es lo que al principio decía, ¿cuántas personas hoy son sabios en su propia opinión? Pues seguimos avanzando con este tema. Ser sabio de corazón, dice el versículo 6 del 31 del Éxodo, para que hagan todo lo que te he mandado. El Señor da las instrucciones y estas son las personas que van a llevar a cabo. Hermano, muchas veces la clave no está en el predicador. No está en la preparación del predicador. No está en la elocuencia. No está en la preparación de un mensaje impecable, que técnicamente y humanamente se podría hacer. Pero el resultado, el fruto, sería el Espíritu Santo. Que el que oye, en vez de oír al predicador, esté oyendo al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Dice Pablo en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento tiene que ser renovado también. Tenemos que dejar viejas inercias, tenemos que dejar vieja filosofía, viejos conocimientos, y tenemos que centrarnos en la sabiduría que únicamente puede venir de Dios. Y ya tenemos las dos claves, y una tercera clave es querer ser
como Cristo. Cuando queremos ser como Cristo, cuando queremos ser igual en la medida de nuestras posibilidades, cuando queremos imitar a Cristo, la sabiduría fluye. La sabiduría fluye porque Pablo nos dice en Romanos que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es la indicación de que los creyentes, cuando somos del Espíritu, ya no pensamos con las cosas de la carne, ya dejamos atrás muchos conceptos que son propios de la carne, las envidias, las iras, las murmuraciones, también el materialismo salvaje, todas las cosas, la explotación de otras personas, el desamor, el desapego, todo eso el cristiano tiene que desecharlo, porque eso es la influencia del mundo, y la influencia del mundo nunca puede entrar en la iglesia. Dice en Romanos también capítulo 8, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si somos hechos a la imagen de Jesús, si ahora decimos, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí, somos templo del Espíritu Santo, todas esas cosas que solemos decir y a veces pensamos que pueden ser pura teoría, tenemos que practicarlas en nosotros mismos. Tenemos que querer ser la imagen de Jesús, tenemos que parecernos a Él cada día más. Pues para ir terminando esta reflexión, hermanos, recordamos que la sabiduría no está escondida de nosotros, sino que nosotros tenemos que buscar. Y el Señor nos capacita a cada uno para una cosa, nos capacita para obtener sabiduría bendita, espiritual de Dios, recibiendo inicialmente la mente, la renovación de nuestra mente, para que nuestra mente carnal se convierta en la forma de pensar, en la forma de actuar que hacía nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabéis lo que dice Proverbios, que es un libro de sabiduría, en su capítulo 3, versículo 13? Proverbios 3, 13, que lo tengo apuntado. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado. Esta persona es feliz, bienaventurado. Y vuelvo a lo que decía Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1, 5. Pues este es el desafío que tenemos, hermano. No nos quejemos algunas veces de que no tenemos sabiduría. No nos lamentemos y tengamos compasión de nosotros mismos porque no somos sabios. No somos sabios conforme al mundo, pero hemos de ser sabios conforme a la voluntad de Dios. Y solamente con estas tres claves que hoy hemos apuntado aquí por lo alto, que merecerían un estudio más amplio, por supuesto, el querer conocer más a Cristo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y querer imitar en nuestra vida diaria a nuestro Señor Jesucristo, hallaremos sabiduría y pidiéndole constantemente al Señor como individuos y como iglesia que nos dé sabiduría para entender las cosas, que nos dé sabiduría para bregar en este mundo de confusión, en este mundo de tinieblas, donde hay muchos sabios humanamente hablando, todos quieren llevar opinión y los oyes hablar y parece que llevan razón, y luego oye a otro y parece que llevan razón, porque en realidad están todos a medias, no lleva ninguno la sabiduría de Dios y por tanto la sabiduría humana siempre flaquea. Por eso nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios, queriendo ser como Cristo, queriendo aprender del Espíritu Santo y queriendo imitar a Cristo. Y ese es nuestro desafío como iglesia en estos tiempos difíciles y en estos tiempos cuando de nuevo superemos la pandemia y podamos reunirnos ya todos y reemprender la marcha normal como iglesia hasta que el Señor venga. Que Dios nos bendiga en esta noche. Amén.